Hoy vamos a tratar un tema que lleva como título el modelo de líder que yo quiero ser. ¿Qué modelo de líder quieres ser tú como papá, mamá, hermano, miembro de una empresa, miembro de una congregación, en el hogar como esposa o como esposo? ¿Qué nivel de liderazgo tienes o quieres llegar a alcanzar? Hay una crisis de liderazgo en el mundo entero que ha sido propiciada por Satanás, que el Señor lo reprenda. Y esa crisis de liderazgo es porque él sabe que si él daña a los que están a cargo de otras personas, los grupos que están bajo su dirección estarán afectados, se pueden dañar. Por eso le apunta primero a los líderes de las naciones. Nunca habíamos visto en los países latinoamericanos, sobre todo como Colombia y otros, tanta corrupción a nivel de liderazgo, tanta desfachatez. Ayer veía un video que me mostró un hijo, donde un hombre de hablado afeminado, dos periodistas le preguntaban que qué relación tenía él con el líder de ese país. Y él, de manera descuidada, dejaba ver en sus palabras que su relación con el líder del país no era una relación normal, era una relación oscura. Y para que alguien que lleva una vida de comportamiento de actor de porno y diga que tiene una profunda relación o muy cercana y en chiste y en risa y en mofa, hablando de su propio líder, el presidente, nos recuerda lo que dice el libro de Isaías. Allá empezando Isaías, el Señor dijo: llegará un día en que los líderes de mi pueblo serán muchachos y muchachas. Y llegará un día, un tiempo, en que ya esos líderes que llamamos ancianos, de canitas ya mayores, con respeto, ya ni las canas ni siquiera ni se respetan, y habrán canosos más degenerados que el mismo diablo. Pero dijo: los líderes de mi pueblo serán muchachos. Y también hablaba de que sería gente bebedora, consumidora de vicios, los gobernantes de las naciones. Y también dice que llegaría un momento tan descarado en que al mal lo llamarían bien y al bien lo llamarían mal. Isaías. Pero Isaías también dice, y lo más terrible, dice el Señor, es que con orgullo van a exhibir el pecado de ellos. Lo van a hacer público con orgullo. Y eso estamos viendo en el mundo entero, no solo en Colombia. Y esa crisis de liderazgo ha hecho que se hayan corrompido líderes espirituales reconocidos, que se estén dañando líderes de las iglesias, que se estén dañando los liderazgos que deben ser los que más se deben guardar, que es el liderazgo del hogar. Ya hay madres que han tomado el puesto de líder porque el esposo no es líder. Hay padres que dejaron de ser ese padre amador de su esposa y de sus hijos y ahora se han unido a otro hombre, abandonando a sus hijitos. Y por ahí los ven besuqueándose con otro hombre y sus tristes hijos llorando, la vergüenza. Ya se están perdiendo los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres. Y en las empresas también, porque uno escucha las quejas de los hermanos, de las hermanas: pastor, estoy en una empresa, pero es difícil. Es difícil porque la persona que me tocó, hombre o mujer de líder, es un dictador, o es un abusador, o es una persona que es tratando de que uno se acueste con él o con ella, o que tiene que pasarle plata, porque como es el líder, entonces si yo no hago lo que el líder me dice, tengo que pasarle el 10% de mi salario, porque es que supuestamente es una cuota política, y entonces si no le mojo la mano, este líder me echa. Qué tristeza que ya las personas que nos representan espiritual y socialmente y en el hogar hayan dejado perder lo que vale el ser un líder, el que es la persona que está dirigiendo a cargo de otros.
Debemos volver al modelo de liderazgo que se perdió. Y dice la carta a los Hebreos, que lo podemos ver en pantalla en el capítulo 2, del versículo 10 al 11, que Dios por eso, cuando la crisis del liderazgo mundial, cuando los hombres ya no podían de ninguna manera esperar, nadie podía confiar ni en un gobernante, porque hasta en los días de Jesús los gobernantes de Roma eran unos totales degenerados, unos degenerados completos. Tiberio, que fue, ya leemos el versículo, Tiberio, que fue el gobernante de Roma, Augusto Tiberio César, era un hombre tan pervertido y inmoral, pero profundo, que tenía a bien llevar a niños, jovencitos y niños, y meterlos en una piscina grande para tener relaciones con todos esos niños en una piscina, niños. Era un corrupto, abusador de menores, pederasta. Otro, como creo que fue sobrino de él, Calígula, quien también ayudó a matar al tío, o lo mató, lo asfixió con una almohada. No sé si es este o si estoy equivocado, me corriges, pero lo mataron, su propia familia. Los mismos del Senado tenían que someterse a todas estas vejaciones y humillaciones, porque esos emperadores se creían divinos, y entre ellos llegó Calígula, y Calígula empezó a decirle a la gente que él era divino, no adivino, sino hermosamente una divinidad, y que debían adorarlo como a un dios. Lo he contado muchas veces. Calígula estaba teniendo una relación homosexual con su caballo, un hombre con un caballo, una perversión que no cabe en la cabeza. Y estaba tan enamorado de su caballo que lo hizo nombrar senador, y le puso capa de senador al caballo, e hizo que los senadores le rindieran tributo ahora al nuevo líder, que era el caballo. Pero por aquí en Colombia también apareció un presidente diciendo que el único que le había dado el consejo de dónde estaba la enfermedad era un caballo. Pero este caballo al que se refiere el presidente no es un caballo de estos de 4 patas, el cuadrúpedo, la bestia, sino las personas que practican la santería, que son esos mediums que hacen que un espíritu venga y lo monte. Y cuando el espíritu toma al medium, que es un practicante de la santería o del candomblé, de las religiones yorubas, cuando el espíritu inmundo viene y monta al hechicero que hace de medium, entonces habla por la boca del hechicero, y se llama, el que monta al espíritu lo llaman el caballo, el que está montado ahí, pues. Entonces el presidente acaba de decir que un caballo le habló y que el caballo le dio el consejo de que la enfermedad de él sí era X o Y. O sea, nuestros gobernantes están en un grado de paganismo, de ocultismo y de degeneración tan terrible. Y así estaban las cosas cuando vino Jesús. Y así van a estar las cosas cuando vuelva el Señor Jesús por segunda vez. Estarán peor, de tal manera que el Señor dijo que si Él no viniera antes y acortara el tiempo de su venida, no quedaría nadie para salvar en el planeta, y no hallaría fe en la tierra. Por eso leamos que dice Hebreos. Esto es preocupante. El liderazgo se está perdiendo porque la gente no conoce quién es un verdadero líder, cómo es un líder, cómo se forma un líder. El líder se forma primero en un hogar, pero si en ese hogar no está el padre y la madre sometidos al liderazgo de Dios a través de Jesucristo, no habrá ningún liderazgo que se sostenga. Porque si un presidente se cría en un hogar corrupto, será un presidente corrupto. Si su hogar son unos degenerados, será un gobernante degenerado. Si el papá y la mamá son temerosos de Dios, es muy probable, con altas probabilidades, de que tengamos a un gobernante temeroso de Dios. Dice Hebreos entonces, veámoslo en la NTV, versión popular, y entendamos todos. Dice así, que a Dios, hablando de Jesús, le tocó
humillarse tanto que no necesitaba tener cuerpo, sangre, ir al baño, bañarse la cara y comer. Sin embargo, fue tanta la humillación que accedió a someterse, a humillarse. Porque un buen líder, el camino de un buen líder primero es la humillación. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Recuerde que no éramos hijos antes de que Cristo hubiera venido. No habían hijos de Dios humanos, porque no había quien los adoptara. Y el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, que nos trajo a Cristo al corazón y al Padre, es el que nos permitió ser llamados hijos de Dios. Y Dios quería tener hijos. Y la única forma de Dios tener hijos es: entrego a mi hijo para poder conseguir hijos. Que maten a mi hijo para que mi hijo pueda permitir que nazcan. Ahora del agua y del espíritu nazcan hijos míos. Y dice, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento, ¿cómo es un líder tan tremendamente humillado como Jesús, sometido a su Padre, listo a morirse por los que iban a ser llamados hermanos, sus hijos? Dice, mediante el sufrimiento hiciera a Jesús ¿un qué? Un líder perfecto. Me gusta esta versión porque dice algo que otras versiones no dicen. Nunca hemos sabido reconocer que el verdadero ejemplo de lo que es un líder lo tiene Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Y lo llama que a través del sufrimiento lo iba a lograr ¿qué? Perfeccionar. Y no porque Jesús fuera desobediente, pero iba a sacar al líder perfecto que tú y yo y todos los países necesitan a este líder. Así que estamos viendo que dice un líder perfecto apto para llevarlos a la salvación. O sea que un líder tiene como tarea llevar a otros, guiar a otros bajo el temor de Dios a cumplir un propósito, a cumplir un plan que se tiene. Cuando se convirtió uno de los discípulos también más sufridos en la Biblia, que fue el hermano Pablo, Saulo de Tarso, Shaul de Tarso. A Saúl le tocó a Shaul digo yo, a Pablo le tocó un sufrimiento que el mismo Señor se lo dijo a través del hermano Ananías cuando Saulo estaba ayunando 3 días ciego. Le mandó a Ananías, un varón con don de profecía, para que le ministrara y le pusiera las manos en la cabeza y le quitara la ceguera que Pablo tenía. Y cuando le estaba ministrando, Pablo le dijo que era necesario que Dios le mostraría cuánto debía sufrir por causa del evangelio de Jesucristo. ¿Para qué quería que Pablo fuera formado a través del sufrimiento? Para que, como lo dice Pablo en el capítulo 26, dice, para que alumbres los ojos de los entendidos, para que traigas a los que están de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y Pablo reconoce, y Pablo dice, si alguien dice que yo no soy un apóstol, pues tal vez no me lo merezco porque fui el último y no fui nombrado apóstol, pues cuando Cristo nombró sus apóstoles, los nombró directamente Él, a varones, no a mujeres, nombró a varones apóstoles. Y dice Pablo, y al último, pues que me nombró apóstol fue a mí. El último, el protón, el más pequeño, dice el griego. Protón es chiquitito en griego. Y Pablo se consideraba el protón, el más pequeñito de todos los servidores en el liderazgo cristiano, porque Dios lo llamó a él de último y le tocó pasar por mucho sufrimiento y humillaciones, incluso de los propios apóstoles. Y unos de esos apóstoles y líderes de la iglesia hablaron mal de Pablo, le hicieron la vida a cuadros a Pablo, no lo querían a Pablo. Y cuando Pablo va y les dice, Dios me ha usado, llevo 14 años en el Asia solo, perdido, Dios me llamó para que fuera apóstol, pero ustedes los apóstoles no me quieren recibir con ustedes. Pablo era un apóstol nombrado por Jesús, y los apóstoles, los otros que él había nombrado, los otros 11,
La mayoría no lo querían, pero ni ver en pintura. ¿Por qué? Porque había sido asesino de cristianos. Y era difícil que le creyeran. Así que era difícil para Pablo ir a una reunión donde estaban los otros apóstoles, porque lo veían como un diablo. Este diablo que va a bendecir, ya han matado a varios de los nuestros, que va a ser apóstol. Así que Pablo le tocó vivir un tiempo duro. En el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, un momento, amados santos, Hechos capítulo 15, sí, amén. Ocurre algo asombroso. Veamos. Ocurre que pues Pablo al fin tiene la oportunidad de ir a presentar, digámoslo así, sus credenciales. Y después de que mataron a Jacobo y sufrieron otros siervos de Dios persecución, entonces en el capítulo 15 del libro de los Hechos, a Pablo no lo querían mucho porque Pablo estaba predicando un evangelio que era un evangelio que a ellos les parecía raro, porque este Pablo dice que la gente a la cual Dios le delegó ser el líder es a los gentiles, a la gente pagana, a los que no conocen de Dios o traen una doctrina de demonios. A ellos Dios los guió, a Pablo lo guió para que convirtiera a toda esa gente de las tinieblas, los sacara a la luz de Jesucristo. Y ellos no querían casi nada o nada por nada de verdad aceptar que cómo era posible que le predicara a esa gente gentil que no son judíos y no les diga que se circunciden y no les diga que tienen que guardar las fiestas y no les diga que tienen que seguir todos los ritos de la ley. ¿Y cómo es posible? Este está loco. La gente tiene que circuncidarse y si no, no los aceptamos en la congregación. Y si quieren venir a la congregación, cuando lleguen aquí a la congregación, los queremos ver que lleguen ya mochos, cortados, circuncidados. ¿Quién iría a comprobar eso? Salvajes. Hay unos hermanitos bien salvajes. Habría que tener lupa, o no sé, lupa, pero tener a una pareja de hermanos varones. A ver, bájese los calzones, vamos a ver si usted es convertido de verdad. Y si no, no lo dejamos congregar. Por favor, esta gente estaba loca. Pero Dios en su misericordia permitió que ocurriera que el mismo Pedro, Dios le hablara a uno de los más peleoneros y que se sentían más santos. Pero Pedro era un hombre de Dios, pero era un hombre tremendo. Un ex pescador rudo. Y Dios tuvo que tocar a Pedro y humillar a Pedro, no solamente por haber negado al Señor, sino que también Pedro, que se sentía tan santo, Dios le habla en visiones y le dice: mire, allá en tal casa, en la casa de uno llamado Jonás, allá hay unas personas. Bueno, él estaba orando al mediodía y como a las 3 de la tarde le vino un éxtasis, una visión, y él vio a lo que usted ya conoce, que Dios le mostró una sábana que bajaba del cielo y que en esa sábana habían animales inmundos que el judío pues desde el Antiguo Testamento no puede comer, y la voz le decía: come, mata y come. Y Pedro decía: Señor, ¿usted cómo me pone que, cómo se le ocurre Dios? O sea, como que Dios es bruto o qué. Hay gente que de verdad cree que es que Dios es menos que nosotros y nos toca ayudarle. Mire, nosotros no le podemos ayudar a Dios cuando guía a una persona. Mata y come, Pedro. Señor, yo no voy a comer de eso porque eso está prohibido. Pero yo fui el que puso las órdenes y ahora le digo que coma. Señor, yo no voy a comer de eso. Sin embargo, lo que Dios quería decirle era: a la gente que ustedes la ven como inmunda porque no son judíos, gente que ustedes dicen jamás una persona de esos en la congregación de nosotros no la dejaríamos entrar, ahora me hace el favor, va y les predica a ellos. Y están reunidos en tal parte, allá en la casa de dirección tal, en la casa de un señor llamado tal. Usted llega y allá lo necesito que llegue. Bueno, fue al revés, los llamó a ellos para que fueran donde Pedro estaba orando. Así que para Pedro era un choque cultural, un choque espiritual, tener que aceptar a esta gente que vengan a mi casa. Que vengan a mi casa, bueno, la casa que me prestaron donde yo estoy orando, y aquí estoy en un éxtasis, llevo un ayuno aquí juicioso, y se me meten estos individuos perversos que no traen una buena doctrina.
pues yo no los voy a recibir. Pero ellos no le venían a predicar. Ellos venían era para que Él, ¿qué? Les ministrara, los guiara y no los menospreciara. Era para eso. Así también, bueno, esto me sirvió una pregunta que me hizo una hermana muy interesante y me puso a pensar en el problema de muchos líderes cuando nosotros nos creemos más santos que otros y le ponemos peros a la conversión de una persona que viene de una vida terrible. Nosotros no le podemos cerrar la puerta de la iglesia a nadie que venga con ganas de oír lo que Dios le tiene que decir. Y debemos a esa persona recibirla, saludarla y que escuche, como lo hizo Pedro, lo que Dios tiene que decirles y no menospreciarla. Y cuando Pablo, ahora en el capítulo 15, tiene que ir a donde los hermanos para darle explicaciones. ¿Por qué es que usted, Pablo, dice que es apóstol? Más apóstol el hermano Pedro, más apóstol el hermano Bernabé, todos, sí, pero yo también soy apóstol. Entonces hagamos una cosa, un concilio, una reunión, y usted viene y nos explica bien por qué usted hace que esa gente, sin circuncidarlos, y usted les predica y dice que ya son salvos por la gracia. Que Dios nos hable a ver cuál es la verdad, que Dios nos revele. Pero gracias a Dios que también fue Pedro, y a Pedro ya le había pasado lo de ir y predicarle a hermanos que consideraba inmundos, pero que Dios le dijo: vaya, no los menosprecie, vaya. Y va Pedro y se da cuenta de que esta gente, romanos, paganos o expaganos, ahora tienen un sentir de oír la palabra de Dios. Y entonces Pedro ve cómo estas personas tan nuevas en el evangelio, ora Pedro y ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice: Dios mío, ¿cómo es posible? No son judíos, no se han circuncidado, no guardan las fiestas. ¿Cómo es que desciende el Espíritu Santo sobre ellos y hablan lenguas? ¿Cómo es esto? Entonces Pedro queda dándose cuenta que los hombres somos demasiado creídos. Nos sentimos la última puntillita en la cortina. Yo no sé qué nos sentimos, y Dios tiene que bajarnos, porque si a Cristo dice que le permitió una humillación y un sufrimiento tan grande para que fuera un líder perfecto, pues qué Dios tenía que hacer no solo con Pablo, sino con los demás apóstoles, también humillarlos. Así como Pedro tuvo que humillarse e ir y ver cómo el Espíritu Santo tocaba a los que él no quería ni tocar, ahora Pedro está en la reunión con todos. Capítulo 15. Y entonces vamos a leer esto tan interesante, lo que pasa allí. Y dice así: pero algunos que habían bajado de Judea, bueno, en esta dice, en Hechos capítulo 15, verso 1, dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, Hechos 15, 1, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. ¿Qué les decían a la gente nueva? A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no pueden ser salvos, no podrán ser salvos. Wow. Versículo 2, vamos a leer. Estamos muy bien de tiempo. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. ¿Y qué ocurrió? Entre líderes, ¿qué ocurrió? Dice: y discutieron con vehemencia, con ganas. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Bueno, hermano, para no pelear, mejor váyase y hable con los otros apóstoles principales y usted explíquele allá a ellos. Ellos son los líderes, vaya con ellos. Y así es, que dice el versículo. Entonces dice que la iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos, no para tristeza, para alegría. ¿Cuántos se alegran porque venga gente y se convierta? Amén. Para alegría de todos, que los gentiles también se convertían.
Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, ¿qué hicieron? De corazón no amaban a Pablo, no lo querían ni poquito, pero no sé si hipócritamente, pero aquí dice que le dieron la bienvenida. ¿Qué le dieron? ¿Qué dice que le dieron? Le dieron la bienvenida al que nunca habían recibido. Y venía con otra gente gentil, venía con hermanitos nuevos. Y le dieron la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes, Pablo y Bernabé, les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Le contaron los milagros, el mover del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Versículo 5. Pero después, siempre hay alguien en la iglesia que está inconforme con el pastor. Está inconforme con el hermano Jonathan, está inconforme con mi esposa, está inconforme con la hermana, y alguna cosa se agarra, de alguna bobada se agarra para poner pleito. Por alguna bobada se inventan problemas. La Biblia dice, hermanos, tengan cuidado en la congregación con la gente que le gusta armar divisiones, armar contiendas sobre palabras que no se necesitan. Y gracias a que una hermana me dio una voz de alerta, parece que hay un grupo de personas en la iglesia que están muy enojados o tristes con nosotros porque nosotros al comienzo de los cultos ponemos bienvenidos. Y ellos interpretaron el versículo de segunda de Juan, versículo 10 de la carta de Juan 2:10, que dice que no debemos permitir que venga a enseñar a la casa, a la congregación o a su casa ninguna persona que no traiga la doctrina correcta de Cristo o que sea descarriada. Eso sí no haremos nunca. Una vez vino un señor invitado de México, cantante de música ranchera. No me gusta mucho, pero bueno, también hay gente que sí le gusta. Entonces invitamos al cantante. Y cuando estábamos en la oficina, yo hablando con el cantante, ya le llegaba la hora de él pasar, y él venía, después de los músicos, venía la parte musical de él y luego la predicación de él. Y en la oficina, él se estaba cambiando ahí en el baño de la oficina pastoral, y pastor, ayúdeme con los zapatos, y yo buscándole los zapatos en la bolsa que él traía, cuando saco unos panes franceses así de largos, como de 60 centímetros, y este varón sí tiene patas largas. Y no se me pudo olvidar eso, ¿no? Y entonces yo pensando, y tan raro este hombre, ¿no? Pues normal, muchos tienen el pie largo, pero siéntese, hermano, ¿usted por qué tiene el hermano? Y su casa, y su familia, y su esposita. Bueno, mi esposita, ¿cuál? Y pues su esposa. Dijo, a ver, si se refiere a la primera esposa, pues usted sabe que yo era mundano, yo todavía no era un buen convertido, estaba empezando. Pues Dios me mostró que esa no era mi esposa verdadera, yo me separé de ella. Pero si me habla de la segunda, que la conocí en la iglesia, sí, me casé con ella en la iglesia, pero de común acuerdo nosotros, guiados por el Espíritu Santo, decidimos ponerle fin a esa relación donde habíamos perdido la comunicación y ya no sentíamos nada el uno por el otro. Y si se refiere a la que tengo, la actual, la tercera, y yo, Padre del cielo, Dios mío, menos mal que le pregunté a este hombre. Cuando él va por la tercera, yo le digo, no, pero espere, antes de la tercera, ¿tuvo hijos con la primera? Sí, tuve 2. Y con la segunda, sí, tuve 3. Y con esta, sí, ahí vamos también, tengo ya 1. Dios mío. Varón, ¿usted ve problema en esto? Le digo, sí, hermano, veo problema. Porque nosotros en esta iglesia no compartimos eso. Su esposa está viva y según veo su esposa no lo engañó, usted sencillamente la dejó. Dijo, sí, pero es que el Espíritu me guió. Yo dije, hermano, ¿sabe una cosa? No sigamos hablando más. Y no se había puesto todavía los zapatos grandes, ¿no? Tal vez medias o en otros zapatos deportivos. Y no puede predicar en esta iglesia, hermano. Usted no puede traer enseñanza. ¿Pero por qué? En las demás iglesias me han invitado. Ya he cantado en Barranca, he predicado. Sí, hermano, pero aquí no puede, porque aquí no tenemos esa doctrina. Entonces lo siento mucho, hermano. Digo, pero entonces mire,
se puso bravo, me regañó y me pidió plata. Le dije, bueno, plata le damos para que coja el carro y se vaya y hasta para el pasaje. Pero salió bravísimo. Me dejó todos los discos, ni siquiera se los llevó porque en esa época era con CDs. Y me dejó tremendas garlanchas de zapatos. Y le dije, no, los zapatos sí, lléveselos, por favor. Y yo salí y le dije a la iglesia, qué pena, pero el predicador no puede predicar hoy. Eso es. Y entonces leamos lo que dice la carta, la segunda carta de el apóstol Juan, el versículo, que es un capítulo único, el versículo 9 y 10, ahí en la NTV, y regresamos acá, para que nos demos cuenta cómo nosotros podemos fácilmente tener ideas raras que no están en la Biblia, porque Satanás quiere torcer la doctrina. Satanás quiere dañar el caminado de hombres, mujeres y líderes para que se generen contiendas, se generen crisis, se generen problemas gratis. Y entonces, yo no sé, ustedes han visto que nosotros ponemos al principio de los cultos una palabra que dice bienvenidos. Pero esta persona, una hermana muy sabia, que fue muy sabia por haberme alertado sobre esto, me pregunta que estaba preocupada porque no deberíamos nosotros poner bienvenido. Ella o alguien, no lo sé, le inquietó que esto era pecado, que una iglesia cristiana de sana doctrina no puede decirle bienvenidos a los hermanos porque entre ellos vienen descarriados. Pues esta persona entendió la Biblia así y todos tenemos pues libre entendimiento. Y ella pues gracias a Dios me hace la pregunta y por eso me parece sabia. Pero hay personas que no preguntan. Hay personas que leen el versículo y entienden mal y dicen, ¡ay, mi iglesia está descarriada! ¿Cómo puede el pastor hacer esto? Si la Biblia dice que no recibamos en la casa a nadie que no traiga la doctrina de Cristo o que esté descarriado. Y pastora, a esta iglesia viene gente descarriada. Entonces, ¿cómo les vamos a decir bienvenidos? Estamos haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces yo le explico con amor y le digo, no, hermano, lo que pasa es que no es que nosotros estemos cometiendo pecado al decir bienvenidos, ni que estemos descarriados incumpliendo un versículo. Lo que sucede es que la Biblia dice ahí que no invitemos a una iglesia a traer doctrina, a traernos enseñanza de una doctrina que no sea la correcta, como yo le explicaba con el cantante ranchero. Y la hermana entendió, bueno, pastor, yo no lo había entendido así. Pero el versículo es malinterpretado como muchos otros versículos que muchas personas los interpretan porque no entienden el contexto de lo que se está diciendo. Imagínate que tú en tu casa, ¿cuántos tienen familia descarriada aquí? De verdad, ¿cuántos tienen familia descarriada? Imagínense que un día llegan a su casa el descarriado de su hermano o su primo o su cuñado que son inconversos, hijos del diablo, y entonces usted aplica el versículo. Lo siento mucho, en la iglesia de nosotros dice que no lo recibamos en casa y que no, menos le digamos bienvenido. Entonces, fuera. Su mamá, sus hermanos, su familia van a creer en Cristo Jesús con una doctrina como la suya. Al contrario, recíbalos, compártalos, atiéndeles. Lo que no debe compartir con ellos es nada espiritual que ellos hagan mal. Y esto es lo correcto. Entonces el versículo dice en 2 de Juan, empecemos desde el versículo anterior, que habla de los que no tienen la doctrina de Cristo y vienen a enseñar lo que no deben enseñar. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Y por eso el apóstol Juan le dice a la señora de esa casa, que ahí se reunía mucha gente a orar, dijo, señora, ¿cómo va a invitar usted a que le predique un descarriado de estos? No lo haga, ni siquiera le diga bienvenido, aunque la Biblia en el original dice no lo salude, es lo que dice originalmente. Entonces, si a sus reuniones, le dice Juan, llegara alguien que no enseña, ¿ve? No es que venga a congregarse. ¿Cuántos creen que deberíamos sacar a todo el que venga a congregarse? Porque tocaría preguntarle como los circuncisos, hermano, ¿usted está circuncidado? A ver, bájese los calzones y vamos a comprobar a ver si es verdad. ¿Cómo haríamos con ellos? A ver, desocúpeme el cerebro. Quiero saber si de verdad en el cerebro usted tiene la sana doctrina. Bien difícil, hermano. ¿Por qué hay gente que interpreta esto? Porque todos
no entendemos la Biblia de la misma forma. Y porque hay versiones que no, como que no aclaran. Esta versión aclara en ese aspecto y dice: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, ¿qué dice? No lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase ¿de qué? De apoyo. Cero, cero. Eso es cuando llegan los testigos de Jehová, cuando llegan los mormones, cuando llegan los de la otra secta, cuando llegan todas esas sectas que le tocan a su casa. Buenas tardes. ¿Ustedes creen en Dios? Sí, nosotros también. ¿Ustedes creen que Jesús es el Salvador? Sí, nosotros también. Nosotros le traemos la revista La Atarraya para acoger a todos los que están desprevenidos. No la Atalaya, ¿no? Y entonces dice la Biblia que hay muchos que tontamente, por no conocer lo que dice la Biblia, le dicen: ay, sí, yo creo en Dios y Jesús también, eche para adelante y tómese un tinto y seamos amigos. Bueno, entonces por eso el apóstol le dijo a la señora: señora, no vuelva a hacer eso, mete gente para que le enseñe, ni lo reciba ni lo salude. A eso se refiere la Biblia. Pero hay grupos de hermanos que entonces podrían de alguna manera comenzar a pensar: ay, el pastor Omar está cometiendo un grave pecado. Pone al empezar el culto bienvenidos. Y la Biblia dice que no le digan ni siquiera bienvenidos. Pregunto, ¿debemos saludar a un hermano nuevo? ¿A un descarriado nuevo? ¿Un diablo con cachos que quiere convertirse aquí? Ya, los diablos no se convierten, pero aquí han venido brujos y brujas, le contaba yo a la hermana. Aquí llegó una de las, llamémoslas, secretarias de la agenda de Lucifer en Santander. Claro, no digo quién es por respeto a ella. Y se sentaba y se sienta adelante. Y luego yo me entero, porque ella misma me cuenta, todo lo que ella hacía para la oscuridad, para las tinieblas. Apuntaba en un libro los que entraban a los caminos de Lucifer. ¡Wow! Y ahora viene, se congrega. Es muy probable que se quiera bautizar. Está viniendo ella. ¿Cómo no se va a alegrar si la Biblia dice que hay fiesta? ¿Qué? Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y si no lo recibimos, entonces ¿quién lo va a recibir? ¿Me entiendes? Entonces dice la parte final de segunda de Juan, ahora el versículo 11, dice: cualquiera que apoye a ese tipo de gente que viene a enseñar lo que no es, ¿no? Se hace, ¿qué dice? Cómplice de sus malas acciones. Por eso también la Biblia nos dice, no sé si es en el libro de Santiago o en Timoteo, que dice que alguien que persiste en llamarse hermano y sea fornicario, adúltero, avaro, asesine con la lengua, en otras palabras, sea una persona así y se haga llamar hermano, la Biblia dice: ni le toque la ropa, ni se siente a compartir nada con él. Pero la Biblia se dice: si hay alguien que se va a perder y necesita que alguien ojalá lo salve, dice que el que salva un alma cubrirá multitud de pecados. Entonces Dios sí nos llama que alguien que puede caer en el infierno y todavía se puede, lo arrastremos de las tinieblas a la luz. Pero hay unos que son unos, como dicen algunos, recalcitrantemente descarados, descarriados, y no les importa nada. Dice: con ellos no, y también con estos no. Así que volvamos al libro entonces de Hechos. Pablo trae gente redescarriada, pero ya están creyendo, ya son hijos de Dios. Pedro también compartió a gente que nadie quería ni tocarlos, que él mismo decía: inmundo, yo inmundo no toco. Y llegó la reunión de todos los hermanos. Llegó la reunión de todos ellos. ¿Y qué ocurrió en la reunión? Miren esto. Dice, estamos en el versículo 5, creo. Ya. Dice: pero después algunos creyentes, eran creyentes, hermano, se reunían, se congregaban. Pero dice que ¿qué hicieron? Que pertenecían a la secta de los fariseos. Todavía existen fariseos en las congregaciones, ¿oyó? Esas personas que lo saludan a usted: mucho gusto, ¿cómo está? Ay, Dios mío, tocó la santidad y se la quitó.
Hay gente que es así, hermano. Hay gente que yo con ellos no me reúno porque están descarriados. Y ya dice que los descarriados ni los toquemos. Por favor, es una actitud de esas, es una actitud que el Señor Jesús la aborrece. Convertidos, dice la Biblia, se pusieron de pie e insistieron. ¿Qué dijeron? Los convertidos gentiles deben ser circuncidados. Hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. ¿Qué más decían estos? Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Verso 7. Pero después de mucha discusión, o sea que eso se convirtió en un tema tremendo en la congregación. Que no lo reciba, que sí lo recibo, que el Espíritu Santo, que a mí me reveló en sueño. Dios mío, eso sí es tremendo. Vamos a la Biblia. Después de mucha discusión, dice, en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. ¿Qué les dijo? Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír el evangelio, la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano. ¿Usted lo cree? Yo también. Y Él confirmó, ¿qué confirmó? Que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí éramos unos hijos del diablo? Amén. Siguiente versículo, el 10. Él, hablando de Dios, no hizo ninguna diferencia, ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. ¿Qué más? Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Hubo una época cuando yo era parte de una comunidad, de una secta, peligrosa secta, que me reservo su nombre, se lo he dejado a Dios, donde literalmente a mi esposa la llamaban los líderes y la miraban de arriba abajo, de la vuelta, prácticamente. Mi esposa usaba su pelo como lo usa todavía, siempre casi he tenido el pelo así. Me llamaron y me llevaron a la oficina. Venga, Pastor Omar, los líderes, los apóstoles de esa época. Su esposa está descarriada. Sí, hermano, ¿por qué? Mire la medida del pelo. No le da donde la misión requiere. Su esposa está descarriando la congregación de Cañaveral. Tiene que exigirle a su esposa que se deje el pelo más largo, y si no, usted tiene que ser quitado de la iglesia que pastorea. Yo le dije, hermano pastor, dígame cuántos centímetros tiene que tener y dónde está en la Biblia el centimetraje. Digo, no venga a discutir eso. ¿Sabe usted más que nosotros? ¿Sabe usted más que nosotros? Los mismos demonios, hermano. No nos va a decir a nosotros. Si nosotros sabemos cuánto es el largo, basta y eso es suficiente. Usted debe obedecer. La Biblia dice que nosotros no fuimos llamados para ser esclavos de los hombres. Y menos si utilizan doctrinas que no están en la Biblia. Menos mal que Pedro se paró y les dijo, Dios mismo hizo conmigo una obra, fui a los gentiles, yo no quería ir y les contó. Y eso es lo que está haciendo aquí. ¿Por qué ponen cargas a la gente que ni siquiera nosotros las pudimos llevar? Qué triste. Todavía a veces pasa gente aquí al altar. Sí, yo no soy amigo de que una persona que pasa al altar se pase con un pantalón prácticamente pintado con aceite. Pues que, hombre, por fuerte que sea, los ojos se le van como la abeja a la miel. Y entonces la persona pues no puede dar ese mal testimonio. Una blusita, se cubre o no se apriete tanto. Pero hay gente que literalmente quisieran que cogiéramos una hacha, un machete y picáramos a la persona y se la entregáramos a los buitres. ¡Ay, bravo, pastor! ¡Qué lujo de hombre! Dios no nos mandó a eso, iglesia.
Sí debemos tener cuidado y dar buen testimonio. Pero dice, nosotros creemos que todos somos salvos por la gracia. No nos merecíamos la salvación. La salvación Dios no se la da a nadie por las obras que haga, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y termina entonces, ya vamos a terminar, el versículo dice que entonces toda la asamblea, ¿qué dice? Todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, líder de la iglesia, que era hermano del Señor Jesús. ¿Y por qué no lo vimos al lado de Jesús cuando predicaba? ¿Por qué no vimos a Jacobo al lado de las tres Marías y de Juan? ¿Por qué no lo vimos llorando viendo a su hermano crucificado? Porque Jacobo era un cobarde. Porque Jacobo tenía miedo de que lo mataran. Porque Jacobo no estaba seguro de que Jesús, su hermano, nacido de María, porque Jacobo es hijo de María, la madre de Jesús. ¿Por qué Jacobo no aparece sino ya después, cuando Jesús ya resucitó y se formó la iglesia? Y ahora él aparece y claro, los demás hermanos, hermano del Señor. Terminó Jacobo siendo el líder de toda la iglesia de Jerusalén. Pero Jacobo era recontrarreligioso. Era el líder de la iglesia de Jerusalén y era de los que más querían que los hermanos fueran circuncidados. Era de los que más querían guardar todo, sabiendo que su propio hermano en la carne, Jesús de Nazaret, murió por todos los pecados. Y él mismo dijo, por el Espíritu Santo, donde ya no hay judío ni griego, donde no hay hombre ni mujer. Es decir, no miren a la gente porque el sexo o porque la nacionalidad. No, todos ahora somos uno en Cristo Jesús. Y sin embargo, se levanta Jacobo y Dios lo tocó. ¿Y qué dijo? Aquí Jacobo le pone en Santiago. Cuando terminaron, Santiago, que es el mismo Jacobo, se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré el tabernáculo de David, la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Entonces, ¿qué decide? Vamos al versículo 19. El 19 dice: y mi opinión, entonces, ¿qué opina Jacobo, hermano de Jesús? ¿Qué opinó? Mi opinión entonces es que no debemos, ¿qué iglesia? ¿Qué tal si lo leemos? Es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, ¿qué tal que nosotros quitáramos el aviso de bienvenidos y dijéramos: fuera, fuera los que no están convertidos, fuera los descarriados, fuera? En esta iglesia no le decimos bienvenidos a nadie, fuera. ¿Qué pasaría con la gente nueva que venía con su chinito, su abuelita? ¡Ay! Antes decía bienvenidos, ahora dice fuera. Dios nos reclamaría, hermano, de una forma terrible. Jacobo, que era terriblemente religioso, terminó sintiendo carga por el Espíritu Santo y dijo: hermanos, dejemos de ponerle problema a la gente que viene. Yo le digo lo mismo. Si en esta iglesia hay buenos líderes, si en esta iglesia hay buenos hermanos, debemos ser de esta manera. Yo me gocé con los que dijeron: vamos a la casa del Señor. Yo me alegraré con ellos, no me entristeceré, yo me alegraré con ellos, los que vienen a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque vienen para convertirse a Dios. Entonces, ¿qué les dice en el 20? ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo? Bueno, Jacobo dice: al contrario, deberíamos escribirles. ¡Ay! No solamente recibirlos, sino además que escribirles y decirles que hermanitos, absténganse de comer alimentos ofrecidos a los demonios, a los ídolos. Absténganse de ser inmorales, sexuales.
Absténganse de comer carne de animales estrangulados. Absténganse de ¿qué? De comer sangre, de consumir sangre. Por eso aquí les decimos que aquí cuando vendemos morcillas se las vendemos sin sangre. Ay, pastor, de verdad. Cristianas, son morcillas cristianas. A creerle, pastor. Dios dice estas cosas, son ahora en el Nuevo Testamento, no son de la ley, son del Nuevo Testamento. Entonces, aún y con todo, hay cosas que sí debemos abstenernos, pero no por eso, porque todavía lo hacen, los vamos a sacar. Eso es algo. Alguien me preguntaba precisamente en estos días, bueno, y si una persona viene a la iglesia y si me pregunta, pastor, ¿será que yo me puedo tomar una cervecita encima del almuerzo? La cerveza es igual que la droga, porque definitivamente es licor y el licor es droga. Entonces Jesús apoyó a unos drogadictos porque les dio 10 tancados de vino a todos. Entonces Jesús es expendedor de droga. Ya Jesús queda nombrado ahora jíbaro. Pero por favor, hermanos, maduremos. Jesús dice que no debemos embriagarnos en el vino, que no andemos por ahí, como decía un pastor, espantando gallinas. No, sino que dice que en vez de embriagarnos, seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, no, hermano, tómese su cerveza tranquilo. ¿Usted es alcohólico? No, pastora, bueno, hágale, tómese. Pastor, usted le diría, descarriado, este miserable, me voy de esta iglesia. ¿Quién soy yo? Pero si esa persona, como digo, tiene problemas y su familia está problemada porque él es dele y dele, beba Genoveva, chupe Guadalupe, como dicen aquí, dele y dele. Cuando la esposita está al lado de él y él me pregunta, y él mirando a la esposa, pastor, me va a probar mi borrachera. Con solo ver las señales y el Espíritu nos da sabiduría, le digo, hermanito, a usted no le conviene darle por ahí. Hágale. ¿Usted está obligado a tomar cerveza? Pues no estoy obligado. Y pastor, ¿y si me fumo un cacho? ¿Me pego un taco de marihuana? Sanamente, socialmente. Porque la marihuana está aprobada en Colombia. Y la consumo solo para relajarme un poquito. Ya, cheverongo, ¿entiende, pastor? Cheverongo. Además, el Salmo 104 dice que Dios hizo la hierba para el bien del hombre. Salmo 104. Está en la Biblia. Entonces, ¿usted qué dirá eso, pastor? Allá usted con Dios, hermano. Su templo, ¿cuál es su templo? Porque estamos en el tema del templo, mi cuerpo. ¿Y de quién es el cuerpo suyo? De Cristo. Entonces usted se va a sentar con Cristo a fumarse un cacho de marihuana, ¿cierto? Porque usted es el templo. Entonces Cristo ahora entra a un techo, debajo de un techo todo fumarola. ¿Quiere un Espíritu Santo trabado? ¿Cómo es la cosa? No, pastor, es sanamente, al igual que lo que usted dijo de la cerveza, es un solo cachito. Yo le pregunto, ¿lo necesita? ¿Se está muriendo sin eso? Su vida está destruida sin un cachito. Pues no, tampoco. Entonces, no le busque patas. No le agregue problemas a su vida. ¿Qué dice la Biblia? Hay cosas que me son lícitas, pero no me convienen. Entonces, podría ser que le esté lícito, porque Romanos 14 dice que si yo como algo, bebo algo, consumo algo y no me siento en pecado, libre de pecado estoy, pero que no lo haga delante de uno que sí piensa que es pecado. Entonces, pero que todo lo que usted haga, lo haga para la gloria de Dios. Entonces la próxima vez diga, para la gloria del Señor. Padre, me tumbó esta vaina, agárrame. Yo no creo que usted esté honrando al Espíritu Santo, alterando, haciéndole daño a sus neuronas. Pero el alcohol también hace daño. Bueno, haga lo que se le dé su santa gana. Pero mire bien lo que hace, dice el Señor. Mire bien, porque aunque usted sienta y puede que no sea pecado y sea lícito, aún y con todo, vuelvo y repito el versículo, no todo lo que es lícito me conviene. Entonces, así mucha gente no puede coger a todo el mundo a darle leña. Pastor, usted le acaba de dar leña al hermano que se pega No le estoy dando leña, le estoy diciendo, usted lo haría para la gloria de Dios. Usted lo hace para honrar al Señor. Si usted siente que honra a Dios con eso. Porque hay una secta que se llama los Rastafaris. Y los Rastafari, la comunión es con bareto. Allá la comunión es con el baretico. Hay iglesias, sí,
Usted puede buscar una iglesia que se le acomode. De verdad, yo no lo juzgo. Delante de Dios, yo no lo juzgo. Digo esto porque lo digo de manera también jocosa y basándome en que ¿cuál es el motivo? En eso me baso. ¿Cuál es el motivo? Es eso. Entonces, cuando hicieron la reunión, Jacobo les dijo: hermanos, dejemos de andar molestando a la gente de la iglesia por todo. No le pongamos obstáculo a la gente. Más bien digámosles que se abstengan de lo que ya leímos. Más tarde, verso 22, y ya vamos a terminar. En el versículo 22 dice esto, y sorpréndase, esto es de Dios, iglesia. Aprendamos a ser buenos padres, buenos hermanos, buenos líderes, y no andemos tumbando a la gente y sacándola de los caminos del Señor. Verso 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Y cuéntenle a todo lo que decidimos acá. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia. ¿Quiénes eran estos líderes? Judas, no el Iscariote. Judas, también llamado Barsabás, y otro hermanito llamado Silas. A ellos los mandaron para que le contaran a toda la iglesia que estaban en otra parte, lejos de Jerusalén, la decisión que se tomó. Verso 24, ¿qué dice el versículo 24? Dice: tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los mandamos, nosotros no fuimos los que los enviamos. Yo digo lo mismo, si en esta iglesia, hermano, a usted algún hermano, alguna hermana le ha enseñado otra cosa que no está en la Biblia y le anda metiendo cizaña contra el pastor y contra los hermanos, allá usted si se deja cizañar, allá usted si esa persona divisora, generadora de traición en la congregación, usted deja que lo contamine, es problema suyo. Yo no los envié. Si alguien lo trata mal al llegar a esta iglesia, yo no, como pastor, no lo mandé a hacer eso. Ni ese es el programa que tenemos en MSA. Aquí tampoco aplaudimos el pecado. ¡Bravo, pecador! Siga pecando. Pues tampoco. Pero aquí nadie va a meterse a su casa con lupa a examinarlo, cómo vive, a grabarle cómo habla. Eso es usted y Dios. Que cuando levante manos, ¿qué dice la Biblia? Levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Y los que generan contiendas, pregunto yo, ¿cómo se atreven a levantar las manos en la congregación, generando divisiones en la propia iglesia? Por eso Pablo y Silas le dijeron: nosotros no los enviamos. Verso 25, ¿qué dice? El 25 dice: así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo. Versículo 26, hombres que han expuesto su vida, les enviamos a Judas y a Silas y a Pablo, ¿no? Quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 28. Terminemos leyendo el 28 y el 29 y ahí paramos. Leamos. Pues nos pareció bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Volvámoslos a leer para que no se le olvide y no le ponga más problema a la gente. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. ¿Qué es eso? Que las fiestas patronales de la señora de no sé dónde, que el Corpus Christi, que allá la fiesta de Zapatoca es lindo, me gusta ir, pero, o los pueblos, cualquiera que sea, pero si están celebrando fiestas a diosas o a vírgenes y usted que está allá ahí comiéndose eso que lo venden en honor a la Virgen, es pecado. Entonces, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, ¿qué dice la Biblia? Harán bien a Dios. Qué tremendo, hermano. Muchas personas han dañado a sus hijos porque los persiguieron dentro de congregaciones perseguidoras. Y yo le vuelvo a repetir, ninguna iglesia donde usted vaya, que sea una iglesia de control total,
o de control, que se vea que es una iglesia de control, que controla su vida, qué hace, cómo vive, a dónde va, con quién se junta, la vieron en tal parte. Eso hacen los testigos de Jehová. Ellos le ponen a usted gente que lo examine, que lo investigue y todo. Una iglesia de control no es el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios que no manda a nadie a la fuerza. Dios no puso a los pastores, ni a los líderes de la iglesia, ni a los hermanos a controlarle ni a vigilarle a usted su vida. Dios ama que vengan a Él usando el libre albedrío, y que la gente que se congrega porque quiere y se siente bien. Aquí no estamos apuntando, hermana, usted lleva 465 días del año de 365 que no la vemos. Usted sabrá si viene, pero yo como pastor, yo sí, como autoridad principal de la iglesia, sin ningún pecado, podría decirle: hermana, debería venir más, y no cometo pecado, y no le estoy controlando la vida, porque le estoy haciendo es un favor, aconsejándola. No le estoy diciendo queda despedida. Hay iglesias donde le dicen: los que diezman levanten la mano, los otros para afuera. Ay, Dios mío. Todo eso se llama control, y el único espíritu que controla es el espíritu de Jezabel. ¿Cómo se llama el espíritu de control? El espíritu de Jezabel. Es el espíritu que todo lo controla, lleva la vida, lleva las notas, lleva prácticamente cargas sobre las personas, como dijeron ellos. ¿Para qué le ponen cargas a la gente que ni ustedes mismos las han podido cumplir? Esto es pecado. Controlar a la gente es pecado. En cambio, dar ejemplo de líder, cuando mi líder me inspira, cuando yo tengo un líder que lo que él me manda hacer, yo sé que él lo puede hacer. Cuando mi líder no me humilla, me dice las cosas de buena manera y me hace caer en cuenta, yo siento que tengo un buen líder. Cuando mi líder me hace caer en cuenta con la palabra, sin cogerme, ni jalarme el pelo, ni maltratarme, yo tengo un buen líder. ¿Cuántas veces Jesús lo ha aporreado a usted, lo ha cogido contra el piso? El Señor es paciente para con todos, dice la Biblia, no esperando que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cuál Dios tenemos tan paciente, tan misericordioso? No tenemos otro Dios como Jesús. Jesús es el ejemplo del líder, y por eso quiero terminar allí, al punto en que hoy en día vivimos, hermano, una profunda crisis de liderazgo por todo lo que ya le comenté. Padres abandonaron la responsabilidad de guiar con firmeza a sus hijos, porque se necesita firmeza y no control. Madres que a falta de modelos piadosos están luchando solitas, pobrecitas. Hijos que no saben someterse ni respetar a ninguna autoridad en el colegio, y en el colegio ya no se aguantan a esos niños, y los padres dicen: es que esa profesora se la tiene montada al chinito, es que... Y lo llevan a otro colegio igual, y lo llevan a otro y al quinto colegio, y en todos los 5 colegios el problema es el colegio, es el problema de los padres, porque ni siquiera es un problema del niño, es un problema de que el niño no ha entendido, no ha captado el principio de amar, el respeto. Los quiero, les obedezco porque los amo. La rebelión se transmite. Y por último, tengo unos puntos que quiero recomendarle, que esos puntos los vamos a tratar con bastante profundidad en el curso de liderazgo que vamos a tener aquí para los hermanos que ya hicieron los niveles 1, 2 y 3, y que vamos a retomar esos niveles ya para cerrar prácticamente esta predicación. Quiero compartirles estos puntos que en estos días el Señor me regaló, y para que los anexara al libro. Son unos puntos prácticos donde los voy a resumir solo leyéndolos, no más, pero que son muy profundos, y usted puede meditar mucho en ellos, y a lo mejor alguno de ellos puede ser un secreto para que usted salga de un problema que tiene. Padre, que tienes problemas con tu hijo, hay claves, sin ser rebelde, sin tampoco ser atrevidos con la gente. Ay, ya no me venga a enseñar, porque tenemos padres que también ya no se dejan enseñar, líderes que no se dejan enseñar. Mire, represente a Jesús en su casa, represente a Jesús en la iglesia donde usted se congregue. Solidarícese con lo que usted ve que le puede pasar a su grupo. Si en su grupo hay algo que no está bien, hombre, si usted ve que su líder va como estos fariseos, hable con el líder superior, hable con el pastor de la iglesia principal y dígale: pastor,
en mi grupo, mi líder anda envenenándonos contra usted, anda haciendo esto mal, nos está enseñando esto mal, porque usted tiene que velar por la salud de su grupo. Por mucho que usted quiera al líder o a la líder, usted tiene que cuidar ese rebaño donde usted se está congregando. Ahora, mantenga una comunicación más efectiva con su grupo. Usted pertenece a algún grupo de esta congregación, quiera a su grupo. No es perfecto, pero manténgase no aislado. Si usted tal vez es un poco autista, bueno, gloria a Dios, que Dios use ese autismo de manera positiva, pero usted no se aísle, comuníquese un poquito con las personas. Si no lo saludan, si no le dan la bienvenida, que ya dijimos que se puede dar, no importa. Tal vez estamos muy distraídos y hemos cometido ese pecado de no saludarlo, de no darle la bienvenida correcta. Pero no se vaya de la iglesia porque nadie le ha hablado hasta ahora. De pronto Dios lo quiere probar en eso, a ver usted cómo reacciona. Mire, no se someta a la presión del grupo. ¿Qué es someterse a la presión del grupo? Como todo el grupo dice que sí, pues yo me veo en la obligación que tengo que decir que sí. No, ¿quién dijo? Así usted sea el raro como Pablo, porque aquí en lo que yo acabé de leer, Pablo era el raro, pero hasta que Pedro lo toca a Dios y hasta que los demás se dan cuenta de los milagros que Dios hacía con los gentiles, dejaron de perseguir tanto a Pablo. Ver el punto número 9, el 8. Haga conocer su posición sin problemas. Por ejemplo, déjeme 5 minutos. Si usted no está de acuerdo con algo de lo de su grupo, no pelee, no contienda. Solamente dígale, líder, no se lo quise decir delante de todos para no quitarle el nivel de autoridad que usted siente que tiene o que tiene. Pero quiero decirle algo. Usted dijo algo que me dejó pensando, líder. ¿Esto está bien? Yo pienso que es así por este lado. Qué bonito. Haga conocer su posición con respeto. La misma Biblia dice que en una predicación nadie se puede parar. ¡Ay, espere, pastor! Espere que termine la predicación, como hizo Ananías y Apolos y Apolos no, la hermana Priscila y el esposo, Atila creo que se llamaba, que después de que Apolos predicó, se pararon y le dijeron, hermano Apolos, usted no está enseñando del Espíritu Santo, usted conoce el Espíritu Santo. ¿Espíritu? ¿Hay Espíritu Santo? Yo no sabía. Y era predicador y enseñaba, pero no lo hicieron quedar mal delante de los hermanos. Con prudencia después del culto, hermano, mire, el apóstol Pablo enseñó, Pedro también, el Espíritu Santo es así. Yo no sabía. Vea, y no hubo problema. Pero uno puede decir sí, uno puede hablar sí, no es prohibido hablar en la iglesia, no, pero hágalo de la debida forma, exprese su inquietud con la persona más adecuada. Ahora, no apoye, los errores de su líder, pero tampoco, los haga públicos. Hay una cosa que dice que la ropa sucia se lava en casa. No ande contándole a todas las hermanas de su familia, a sus amigas, de su apartamento, de su barrio, de su casa, que su marido anoche llegó tarde. Ay, manita, ayúdeme a orar por mí. El Judas llegó a las 5 de la mañana todo pintorreteado, ese pescuezo, todo rojo y oliendo a puro perfume barato. ¿Para qué? Para que usted ponga por boca de todo el barrio a su familia. No, pastor, yo solo le cuento al de la tienda. ¿No? Tranquila, siga así. Y muchos consejos que usted, como parte del grupo familiar de la iglesia, debe ser la líder, la que cuide el rebaño, cuide sus hijitos, no destruya, construya, pregunte lo debido, ¿sí? Lleve todas sus cargas a Dios. Ahora, no se queje desahogando las quejas, hablando mal de su líder, de su esposo, del pastor, a todo el planeta Tierra. ¿Usted qué gana con eso? No existe una iglesia perfecta. Tampoco sea cómplice de un pastor corrupto. Pero todo hágalo en el orden de Dios. Y lleve su carga primero en oración. Señor, estoy triste, estoy viendo esto, Señor. Me siento mal, ¿qué hago, Señor? Espíritu Santo. Mantenga en alto su compromiso. Porque mire, lo que usted se cobra hoy de su marido, de su esposa, o lo que usted se está cobrando hoy del hermano líder,
se lo cobra mal, un día Dios se lo cobra a usted. Eso es una cosa muy seria. Al contrario, sea un buen escudero. Sea de esas mujeres que cuando alguien habló mal de su esposo, un momentico, señora, discúlpeme con todo respeto, pero usted no está hablando de cualquiera, usted está hablando de mi esposo. Y no se agarran a puñal como la que mató el otro día a otra aquí en Florida Blanca. No, usted maneja un buen volumen. Discúlpeme, señora, pero es que la oí hablándole mal a mi esposo. Y ese señor que está aquí, que usted está como enojada con él, es mi esposo. Cuénteme qué pasa. Usted no tiene por qué hablar así de él. Usted no lo conoce. Nosotros somos una familia de respeto y no actuamos como a usted le parece. Señora, por favor, cuide su lenguaje. Qué tremendo, ¿no? No que comienzan a hablar más de su esposo. Sí, señor, y dígalo a ver si no. Aquí que todos lo conocen, ya se dieron cuenta de la clase marrano que es usted. Por favor. Por favor. Y en una iglesia, ¿se escuchó? Hermana, el pastor se la estaba echando a usted. ¿Usted no escuchó el culto por internet? No, hermana. Todo el culto se lo dedicaron a usted, hermana. Ay, estaba pintado el pastor dándole rejo a usted. Pero por favor, ¿qué escudera tenemos en la iglesia? Aprenda a ser un escudero. ¿Qué es un escudero? Yo pongo aquí la armadura de Dios para detener los dardos de fuego del maligno contra mi esposito, contra mis hijos, contra mi esposa, contra mi iglesia. Mi iglesia no es perfecta, pero Dios me ha hablado a través de la palabra. Y yo alabo a Dios y yo he sentido la presencia de Dios. Ahí estoy aprendiendo. Todos somos un poco de gente imperfecta, pero Dios no ha terminado con nosotros. Dele un aplauso al Señor. Todavía está trabajando conmigo el Señor. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Bendito el santo nombre del Señor. Amados santos, no conviertan a sus líderes, a sus familias en adversarios. Eso es una causa perdida. Si usted quiere exaltar algo de lo que usted tiene, exalte prudentemente sus puntos positivos de su líder, para que tampoco lo haga volverse creído. Pero ore por los puntos negativos de su líder, porque seguro que los tenemos. Eso sí, reconozca las fortalezas de la congregación, del grupo donde usted está. Reconozca. Y antes, sea un complemento de su líder. Sea un buen complemento de su pareja. Sea la ayuda idónea de ese marido que Dios le dio, hermano. Haga que sus hijos lo admiren. Yo fui uno de los que cometí errores de ser tan estricto, tan chabacán para hablar, tratar a mis hijos, tan al punto que cuando yo sentía que estaba haciendo algo mal, yo iba a enfrentarme así de una. Venga a ver. Por eso mis hijos cuando eran pequeños ya no me contaban nada, porque decían, no, yo le cuento a mi papá, mi papá cogía a y le da, o le dice hasta de qué se va a morir. Entonces ya los hijos no le cuentan, no le cuente a mi mamá, mi papá, porque es que mi papá lo acaba, mi mamá le da un infarto. Cuando aprendamos a ser buenos líderes, nuestros hijos vendrán y nos dirán a nosotros primero: mamá, mire, pasó esto, papá, esto. La verdad, papá, hoy hice algo que no debía haber hecho, papá, pero deme un buen consejo, papá, la embarré, sí, hice esto. ¿Qué fue, hijo? Sabe que le puede contar porque usted no lo va a acabar. Usted es un buen líder, lo va a oír. Y el buen líder lo va a ayudar a salir, le va a dar la mano y lo va a levantar. Eso hace Cristo por ti en esta mañana. Hemos venido a un ayuno para que hoy el templo sea limpiado. Y el templo tiene que ser limpiado de todos estos conceptos erróneos, de todas estas cosas que se nos han pegado, porque las hemos aprendido. Antes de orar, le digo, hermano, si usted aprende a ser una buena persona que apoya el lugar donde usted está, la empresa donde usted está, se hace querer sin ser hipócrita, el día de mañana Dios le va a delegar un liderazgo en un lugar de preponderancia. Porque si fuiste fiel en lo poco, dice el Señor, yo te pondré en lo mucho. Tu empresa no es la mejor, es un desastre en algún área, pero a pesar de todo, en esa empresa te ha llegado un sueldo, te han pagado un salario, has podido comer y sentarte con tus hijos a comer. Entonces Dios de alguna manera te proveyó a través de esa empresa. Ora por esa empresa.
Ora por tu iglesia, con todos los defectos que tenga tu iglesia. El día de mañana, siendo así, Dios dice: es confiable, lo probé en lo poco, lo puse en sufrimientos y soportó, lo pondré en algo grande, porque ha probado serme fiel. Sé fiel hasta la muerte, te dice hoy el Señor, y yo te daré la corona de la vida eterna. Levanta tus manos al Rey, que ha sido bueno para soportarnos y nos ha cubierto en toda necesidad. Y si en algo estás escaso, pídele a Él. Dice: pídeme, dice el Señor, pídeme. Muchos no han recibido porque no me han pedido todavía. Yo quiero, hijo, hija mía, que me dejes reparar tus áreas débiles, y yo repararé las áreas débiles de tu congregación, de tu empresa. Yo repararé las áreas débiles de tu matrimonio. Yo repararé los huecos que tienes en tus finanzas cuando me muestres fidelidad en lo poco que te estoy poniendo. Hoy quiero que des un paso más allá, donde otros no se han atrevido. Si alguno quiere dar un paso aquí al altar y decirle: vengo a soltar esta carga aquí, Señor. Vengo para que me des nuevas vestiduras o me renueves las que ya me diste. Señor, hoy quiero persistir, a pesar de mis errores y de los errores de mi iglesia, de mi casa, de la empresa donde yo sirvo, trabajo. Perdóname por todos los pecados que yo cometí con mi boca, con mis expresiones. Si yo no he sido el fiel, la mujer fiel que debo ser, perdóname eso, Señor. Hoy voy a dejar todas las presiones que me han causado, las voy a descansar poniéndolas en el altar. Y toda frustración que me ha llegado a mi mente, a mi corazón, la voy a dejar delante de ti. Tu palabra me dice: echa sobre mí tu carga y yo la llevaré, yo te sustentaré. Padre, gracias. Levanto mis manos a ti, mi líder maravilloso, mi amado hermano mayor, mi Rey, mi Mesías, el esposo de la iglesia. Aquí estoy, Señor. Afírmame, edifícame, porque todavía me falta. Ayúdame a celebrar de pronto, en el tiempo tuyo, el éxito que espero alcanzar en ti. Forma en mí un líder que tenga libertad y confianza en el Rey primero. Ayúdame a gozarme con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Hazme florecer, Señor. No me dejes en vergüenza. No me dejes en vergüenza. Y líbrame del mal. Pon a tu casa, vamos. Yo pongo mi casa. Pongo ese jardín de flores que me entregaste, para que sigan floreciendo, Señor, hasta donde tú los tengas. Para que mis hijos, si es tu voluntad, puedan lograr alcanzar el sueño que ellos tienen en su corazón. Perdona todo lo que mis hijos te han desagradado, lo que mis padres te han desagradado, lo que la iglesia te hemos desagradado. Perdónanos, Señor. Como buen pastor, y das la vida por tus ovejas, ayúdame, yo también quiero dar la vida por ellos. ¿Cómo no los voy a apoyar en oración, en intercesión? Bendícelos. En el nombre de Jesús, hoy rompemos toda maldición que el enemigo haya enviado sobre nuestras casas, sobre nuestras congregaciones. Hoy reprendemos toda malicia, toda traición, todo espíritu de infidelidad, de inmoralidad, espíritus de ruina, robo, enfermedad, hambre, soledad, tristeza, separación, divorcio. Los pisoteamos, los derribamos, los enviamos en este ayuno confundidos, desolados, perturbados, atormentados antes de tiempo, debajo de nuestros pies, al fondo del abismo, y la plaga no tocará la morada que tú me has dado, Nazareno. En el nombre de Jesús, de Yeshua, me levanto hoy más firme que antes, renovado mi escudo, brillante mi escudo de la fe, firmes mis piernas, porque no darás mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Gracias, Nazareno,
por darme esta oportunidad de integrarme, de amar la comunión con los hermanos, de ser parte de un grupo que te ama con todos los defectos que tenemos. Perdóname si he despreciado a mi hermana, a mi hermanito de la iglesia, al líder. He despreciado algo. Perdóname por eso. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos, Padre, para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, somos libres por tu sangre. Amén, Señor.